Te damos gracias, Señor, en esta mañana por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy grandes son tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado esperanza, pero sobre todo, Señor, nos has dado la certeza de que caminamos y lo hacemos por fe, bajo misericordia, de que tu Hijo Jesucristo murió en esa cruz para cargar con nuestras faltas. Así es que, Señor, nada tenemos que hacer, solamente vivir agradecidos porque todo depende de ti y es para ti. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo el mensaje, que seas tú, Señor, trayendo misericordia para nuestras vidas, que seas tú, Señor, edificando la palabra. En esta mañana, Señor, quiero que a partir de este momento mengue mi pensamiento, mis palabras, mi pensar, pero sobre todo los anhelos de mi corazón. A partir de este momento, Señor, te pido que seas tú, Señor, tomando control de mi boca para que no se encuentre palabra vana u ociosa, palabra de contienda o palabra que pretenda derribar. Me queda claro algo, Señor, y es que solamente soy un colaborador, un simple servidor que viene a traer el mensaje que desde antes ya había sido preparado por Jesucristo para su pueblo. Te pido en esta mañana que seas tú, Señor, trayendo la porción espiritual para cada uno de mis hermanos, el alimento correcto para sus vidas espirituales, y que seas tú, Señor, redarguyendo, quebrantando, transformando todo corazón. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido en esta mañana traernos delante de tu presencia para buscar cada vez más de ti. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, y al momento en que tú dijiste, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Confiamos, Señor, en tus promesas y en tu veracidad. Te damos gracias, Señor, y en esta mañana te pedimos que seas tú trayendo el mensaje para edificación de tu iglesia, y la iglesia dice amén. Muy bien, hermanos, llevamos ya varias semanas trayendo el mensaje dentro de una de las cartas importantes de el apóstol Pablo. Sabemos que todas las escrituras, si bien son escritas con mano de hombre, vienen por inspiración divina. Y estas escrituras tienen una característica muy importante, y la característica es que son aplicables a todo tiempo. Son aplicables para las personas que vivieron hace cientos de años, han sido aplicables a aquellos que ya perecieron y que hoy no se encuentran en esta tierra, son aplicables para nosotros el día de hoy y serán aplicables hasta el momento en el que el Señor regrese por su iglesia. Es increíble cómo, habiendo millares de libros alrededor de todo el mundo, ha habido uno que ha traspasado todas las fronteras y que a lo largo de más de 1400 años que fue escrito, este libro sigue teniendo permanencia y aplicabilidad para la vida de los seres humanos. Hay una sencilla razón, y es porque viene por parte de nuestro Creador. El primer libro impreso, el libro más vendido alrededor de todo el universo, tal vez el menos leído. Pues sí, porque todos tenemos una Biblia en la casa, pero eso no quiere decir que todos la escudriñemos, que todos busquemos en ella. Resulta que el Señor dejó un instructivo para tu vida, pero a veces vivimos conforme a nuestros pensamientos. Dejamos de lado esos mandatos, esas promesas, y nos damos cuenta que el hombre sigue viviendo a su manera. Sin embargo, hay algo importante en nuestras vidas, hermanos. Y te puedo asegurar que cuando nuestra vida truena es el momento en que volteamos a ver nuevamente a Jesucristo y a su palabra. Has visto cómo en ocasiones hay esos animalitos donde hay sequía y están desesperados por tomar agua, por tomar algo que les satisfaga. A veces somos así, hermanos, y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestra necedad. Es donde nos damos cuenta que si de algo podemos hacer alarde, es de que somos tremendamente necios, es que somos tremendamente despistados, es que no nos gusta seguir ordenanzas y es que no nos gusta ser disciplinados.
El caminar del Señor requiere de muchas características, y yo nunca voy a poner en tela de juicio la salvación que proviene del Señor. Lo que sí voy a poner en tela de juicio es el compromiso que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y es que no es de extrañarse que el Señor haya puesto tantas ordenanzas, tantos mandatos, y aún así nosotros prefiramos hacer lo contrario en nuestras vidas. ¿Sabes que a veces cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos ponemos a pensar cómo aquellos pueblos podrían ser tan necios? ¿Cómo es que en ocasiones, aún viendo la presencia de Dios en sus vidas, cómo podía ser que aún cayendo alimento del cielo, cómo es posible que el Señor al abrir el mar en dos, cómo es posible que su furor se pudiera ver de manera inmediata y las personas que no caminaban conforme a Él cayeran fulminadas delante de su presencia? Aún así, eran capaces de unos segundos después comenzar a murmurar, a quejarse y hacer todo lo contrario de acuerdo a las ordenanzas del Señor. Y nos encanta a veces visualizar en ellos todas esas carencias, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con su propia naturaleza depravada. Pero ¿sabes qué? Es bien interesante que lo mismo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, lo mismo estamos haciendo hoy. Ellos volteaban alrededor y podían señalar a los babilónicos, podrían señalar a los persas, podrían señalar a los medas, jactándose y diciendo, miren, aquellos no tienen al Señor, ¿cómo se comportan? Cuando ellos estaban comportando de una manera aún peor. Porque déjame decirte que es sumamente más grave quebrantar cuando tienes conocimiento que quebrantar cuando no tienes conocimiento. Un niño cuando comete faltas, a veces podemos decir, bueno, es que no sabía, se quemó con ese cohete porque no sabía. Pero es más preocupante cuando alguien con pleno conocimiento aún así quebranta las reglamentaciones, aún así quebranta los caminos y se sale hacia un lado o hacia otro. Eso es más preocupante. Porque bajo conocimiento, aún así, sigues haciendo lo incorrecto delante de la presencia del Señor. Eso es más preocupante. La justificación para alguien puede ser, es que no sabía, pero tú sí, tú y yo conocemos las Escrituras. Y aún así, en ocasiones, seguimos haciendo lo malo, lo incorrecto, lo que no es bueno delante de la presencia de Dios. Eso es preocupante. Por eso es importante que cada uno de los días de nuestras vidas nosotros vayamos hacia el fundamento y no solamente para escudriñarlo para sabiduría humana, sino para ponerlo como obra en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez usted en la preparatoria o en la universidad o en la escuela lo pusieron a despejar X? ¿Para qué la despejaba? ¿Qué le hizo la X? ¿Para qué la movió de su lugar? Y usted aprendió cómo despejarla. Después de 10, 15, 20 años, nunca más la ha vuelto a utilizar. Y a lo mejor si tal vez alguna vez ocupó ese conocimiento fue para decirle a otro, ¿tú no sabes despejar X? Uy, qué mal estás. Yo sé que me vas entendiendo. Las Escrituras no son para jactancia ni para tomar partido de qué es lo que yo sé o comprendo. Las Escrituras son para transformación de tu vida en santificación. Ese es el poder que tiene nuestro Señor. Hubo una persona que nos dijo en alguna ocasión, es que la Biblia yo la he leído 5 veces al derecho y al revés. Híjole, pues no te sirvió de nada, porque tu vida es una porquería. Quiero que comiences a entender que si algo vamos a estar buscando en las Escrituras, nuestro papel es ponerlo por obra. No porque eso nos vaya a dar ventaja o nos vaya a dar puntaje, pero algo que quiero que tengas en cuenta es que la paternidad de tu Señor
La paternidad de tu Señor se pone en tela de juicio, se vitupera, se pone en mal cuando tu comportamiento es el contrario al fundamento de ese padre. Yo no sé si usted como padre de familia siente bien cuando sus hijos se portan mal, porque lo primero que va a venir es que ese hijo seguramente es así por la educación que usted le da. ¿Qué tal cuando el esposo o la esposa comete arbitrariedades, cuando se comporta de una manera incorrecta? Lo primero que van a decir no es que ese hombre o esa mujer es grosero o ese hombre o esa mujer es incorrecto. Van a decir, bueno, es que es esposo o es esposa o es hijo o es padre de... Y ahí es donde vienen los problemas. Porque se pondrá en tela de juicio el trabajo que se hace en el hogar. Esto trasládalo a la vida espiritual. No me interesa que te portes bien o mal. Me interesa el saber que la gente te identifica como cristiano y que a veces tu caminar deja mucho que desear y pone en mal a nuestro Padre. Eso sí me pone un poco fuera de lugar. A causa de nosotros, en ocasiones el Evangelio es vituperado. Y sé que de continuo vendrán a tu mente personas que hoy en día se dicen por denominación propia cristianos. Inmediatamente viene uno a tu mente que se autodenomina como hijo de Dios y su vida no es el reflejo de ser hijo de ese Padre. Lo más preocupante es que a veces los tenemos aquí. Créeme que nada hay oculto debajo del sol. Nada hay oculto debajo del sol. Todo, tarde que temprano sale a flote. Todo, absolutamente todo. Por eso, hermanos, es necesario que estos miembros que antes servían a la inmundicia, estos miembros que antes corrían de continuo al mal, estos miembros que servían al Dios con D minúscula de la potestad del aire, que antes se regocijaban con estar en la porquería, hoy no lo hagan más. Hoy no lo hagan más. Un día vas a tener que dar cuentas. Tú, con tu nombre, un día vas a tener que dar cuentas de todo, absolutamente todo lo que hiciste en esta tierra. Y te quiero decir que a Él no le podrás engañar. Absolutamente no le podrás engañar, porque Él lo sabe todo, lo ve todo, pues todo es dueño. Por eso, antes de comenzar el mensaje, te quiero decir que nuestra vida debe de caminar, así como nos lo dijeron el miércoles, nuestra vida debe de caminar mediante el arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cuántas veces eres pecaminoso al día? Demasiadas. No por nada el Señor mandó que perdonáramos 70 veces 7, no una ni dos, porque sabe cómo somos. Dijo, ¿cuántas veces será necesario perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7, porque sé cómo son necios y cómo son faltos. Hasta 70 veces 7. Así es que nuestra vida de continuo debe de ser arrepentimiento. Cuando llegas al cristianismo, cuando el Señor tiene misericordia de ti y te trae delante de sus plantas, no comienzas a ser perfecto de un día para otro. El Señor comenzó la obra y Él mismo la va a perfeccionar, pero tienes que tener algo en claro. Preocúpate si llevas tiempo en el Evangelio y tu boca y tus miembros y tu pensamiento sigue siendo el mismo. Preocúpate grandemente, porque tal vez y solamente tal vez te sigues autoengañando. El Señor nos llama a arrepentimiento, arrepentimiento. Y eso se traslada
en un cambio y una transformación de vida. Yo sé que me vas a decir que tú no puedes, y te aseguro que tú no puedes, pero hay un medio, y hay una manera. Y yo pienso de continuo sobre este versículo, donde el Señor nunca hará a un lado a un corazón que viene humillado delante de Él. Pero no una humillación de esa que, bueno, sí, ya me arrepentí, bueno, va, y vuelvo, como el perro a su vómito. No es ese tipo de arrepentimiento, hermanos. Es un arrepentimiento que transforma, que siembra tu vida, que te hace ser nueva criatura. De esa manera es el modo en el que el Señor trabaja. ¿No ha habido transformación en tu vida? Pídesela al que lo puede. Pídele al Señor que transforme lo que sea necesario. En esta mañana seguiremos con nuestra predicación que hemos trabajado durante varias semanas, la cual va enfocado al segundo libro, a los Corintios. La semana pasada concluimos en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, y cerrábamos de una manera importante. Y durante la semana, este versículo en específico me traía consideración a mí mismo, como persona, como creyente. La semana pasada cerrábamos con este versículo que dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Fíjate qué importante para Pablo era el que los creyentes de Corinto, ¿recuerdas cómo los narró en la primera carta? Los narró como unas personas necias, infantes, inmaduros, pero fíjate cómo cierra, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Quiero que te comiences a dar cuenta del poderío que tiene el que intercedamos unos por otros. Y continúa así, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a vosotros por medio de muchos. Así es que, hermano, la oración puede mucho. Pablo había estado en medio de peligro de muerte, había estado en encarcelamientos, había estado en azotes, había estado en peligro dentro de los caminos. La manera en que nos narran las escrituras, las formas en las que Pablo estuvo caminando, cualquiera le hubiera dicho, loco, pues ¿qué estás haciendo ahí? Pues no ves que te van a matar, te van a encarcelar, otra vez quieres chicotazos en la espalda. Pero algo le quedaba claro a Pablo, y es que estaba caminando la carrera de la fe bajo una certeza muy importante, y es que la salvación y la gracia, el mandato, la elección provenía no de Pablo. Pablo se presentaba como Pablo, apóstol de Jesucristo. No es por sus fuerzas, no era por sus fuerzas, no era por sus agallas, no era por su fortaleza, era por la gracia de Cristo. Pero Pablo, después de todo esto, en ningún momento se enalteció por encima de los demás diciendo, es que a mí me encarcelaron, es que yo he recibido más azotes que ustedes, jamás hubo eso por parte de Pablo. Él reconocía a cada instante que todo provenía por la gracia, por la soberanía, por la decisión de aquel que le había enviado. Yo llegué aquí porque un día quise, no. Yo elegí a Jesucristo, no. Yo tomé mi decisión, no. Si alguien tuvo misericordia de tu vida, si alguien va a tener misericordia de la vida de alguno de tus familiares, si alguien le llamará eficiente y eficazmente, no eres tú, es Jesucristo. A Pablo le quedaba totalmente claro que la oración era la manera en la cual se podía interceder para que el Señor obrara conforme a sus propósitos. ¿Qué dificultad hay en tu vida? ¿Qué cosa es tan complicada para que tus fuerzas o la fuerza de alguien más no pueda concretar?
voy a decir que hay solamente uno que puede obrar, hay uno que puede transformar, y su nombre es Jesucristo. No tu esposo, no tu esposa, ellos son débiles. No tus hijos, no tu pastor, porque somos pecaminosos. Y así lo marcan las Escrituras. Aquel que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. Así es que llenos de faltas hay uno solo sobre el cual nosotros podemos llegar a la presencia del Padre, y su nombre es Jesucristo. Comenzamos el versículo 12 del capítulo 1 y esperamos el día de hoy terminar. Y si no terminamos, pues el domingo entrante nos seguiremos gozando, porque quedan muchos versículos todavía por delante. Vamos a ir descubriendo cosas interesantes. ¿Cuántas cartas a los Corintios hay? 2. ¿Cuántas hubo? 3. ¿Quién dice 3? ¿Quién dice más? Muy bien. De entrada nos daremos cuenta que en las Escrituras se menciona que hubo más de 2. Hubo una anterior a segunda a los Corintios. Pero esta es la parte interesante que nos vamos a ir dando cuenta. Y solamente nos vamos a dar cuenta si nosotros escudriñamos. Necesitamos ir a las Escrituras. Comencemos en esta mañana con la palabra del Señor que dice así el versículo 12 en adelante. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Le repito nuevamente, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otra cosa de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, porque también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firme. Y esta es palabra de nuestro Señor. Cerrando el capítulo del capítulo 1, el versículo 11, Pablo estaba pidiendo algo importante a los creyentes, y en esta mañana también se los pido yo a ustedes. Pablo le quedaba claridad, y Pablo estaba haciendo una de las actividades que solamente le era conferido a los que tenían esta paternidad. Pablo pidió a los creyentes de Corinto que oraran por él, pero no solamente por él. Pablo les pidió que oraran por él, pero también que oraran por sus colaboradores en este ministerio que el Señor les había otorgado. Cuando nosotros pedimos delante del Señor, habrá otras congregaciones donde pidan dinero, aquí no. Habrá otras congregaciones donde le pidan
hacer cosas extrañas, dar marometas, triple vuelta para atrás. Aquí no. Aquí nos queda claridad que algo pediremos de tu vida y algo pediremos de tu hermandad como creyente, y es que al igual que Pablo lo hacía, pedimos de tus oraciones, no solamente para el que lleva esta actividad, sino también para todos los colaboradores. Pablo tenía certeza de que él podía irles a llamar la atención nuevamente a los corintios. Pablo podría hacer uso de su naturaleza humana para poder ir a darles unas cachetadas y que se pusieran en orden. Pero ese no era el propósito del Señor. El propósito del Señor, y más adelante lo veremos, es que esos creyentes de Corinto pasaran por las tribulaciones y penalidades a las cuales nosotros estamos llamados, y que en determinado momento serán los necesarios para llevarnos a una madurez. Llevarnos a una madurez. Es entonces que nosotros debemos de tener en cuenta la importancia de la oración. La semana pasada hablábamos acerca de cómo es que todo debajo de este mundo sale totalmente a flote. Cuando una persona no escudriña las Escrituras, es notorio. Cuando una persona no escudriña las Escrituras, es notorio. Cuando una persona no entiende el fundamento porque no lo lee, es notorio. Cuando una persona discute religiosidad sin un fundamento, es notorio. Pero así de igual de notorio, es notorio cuando uno de nosotros no tiene el hábito de la oración. Y eso es sumamente preocupante. Entonces, ¿cómo te comunicas con tu Padre? ¿Cómo es que te acercas con Él? ¿Cómo es que le pides? ¿Cómo es que le das gracias? ¿Cómo es que te acercas para conversar con Él? Lo más preocupante, hermanos, es que si nosotros solamente nos acercamos al Señor para pedir como lo hacen los gentiles, pues entonces estamos a la par. Y eso es preocupante. Eso es sumamente preocupante. Hay gente que dispone una sola fecha a lo largo del año, y ni siquiera para hacerlo con Dios, para hacerlo con cualquier otra figura, y se traslada cientos y millas y kilómetros una sola vez al año. Y el resto del año es cumplir con ritos religiosos. Le vuelvo a repetir que haciendo una analogía, una alegoría con la vida cotidiana, yo no me imagino a uno de mis hijos que solamente se acerque conmigo cuando van a comenzar las clases para pedirme que va a necesitar algo. No funcionan así las cosas. La paternidad va más allá. Debes de entender que la oración no es que cumplas un rito. La oración es el medio eficaz para que te acerques delante del Señor y escuche cómo se encuentra tu vida. No solamente para pedir, no solamente para pedir. Recuérdate a tus hijos. Si les iba bien en la escuela, llegaban felices y te abrazaban y te contaban. Si les iba mal, llegaban tristes. Si estaba lloviendo, llegaban a tu cama y se arropaban ahí porque sabían que ahí había seguridad, porque sabían que ahí había cobijo. Cuando empezaban a caminar, sabían a dónde acercarse y te tomaban de la mano. Pero debes de entender, hermano, que si nosotros tenemos una paternidad, debemos de hacerla válida. Debemos de hacerla válida. La oración es el medio por el cual tú te acercas con tu Padre, no solamente para cosas benéficas para tu vida, sino también para los tuyos. Y es donde nuevamente vuelvo a repetir, algo muy importante de Pablo es que él no solamente estaba orando por él, y él no solamente ponía sobre tela la oración que iba enfocada para él. Pablo estaba agradeciendo la oración que iba enfocada tanto para él como para los colaboradores que andaban con él. Pablo estaba avalando la oración para los suyos.
Es preocupante, hermano, cuando hay peticiones de oración en la congregación y nadie tiene peticiones o agradecimientos. Es preocupante, es sumamente preocupante. Es sumamente preocupante. Jesús cuando oraba por los suyos. ¿A dónde está la hermandad? ¿A dónde está tu identidad para con los demás? Está bien si tu vida está bien. Está bien si tu vida es confortable. ¿Dónde está la vida de los demás? Créeme que no todos tuvieron la bendición del día de hoy amanecer con un trozo de pan en su alacena. No todos hoy tienen la bendición de que su corazón esté tranquilo. No sucede así. No todos hoy tienen sanidad en su cuerpo. Hay varios de los que están alrededor tuyo que tienen tribulación, angustia. Pero necesitamos apropiarnos de esta herramienta, de esta comunión para con el Señor, no solamente para beneficio mío. Necesito ir para con el Padre, para que tenga misericordia de nuestros colaboradores. Porque ¿sabes qué? Esto es un proceso. Imagínate en la actividad en la cual más tardaste en aprender. Imagínate que un día te gustan las flores y vas y compras un sobrecito de semillas. Si eres inexperto y si eres desesperado, tú pensarás que siembras la semillita y al día siguiente ya está la flor. Y las cosas no suceden así, porque en el caminar del Señor todo es un propósito. Y a veces tenemos memoria a corto plazo y tal vez pensamos que nosotros de un día para otro el Señor hizo una transformación rápida y no fue así. Levante la mano el que es perfecto. Me preocuparía ver una mano arriba. Y aún así, el Señor sigue teniendo misericordia de ti. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pedir fuego sobre la vida de alguien? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder decirle al Señor, extermina a este pagano, o este no sabe? Hay una característica que debemos apropiarnos del Señor y se llama misericordia. Misericordia. Tendencia a hacer lo bueno aún con aquel que no lo merece. Tendencia a hacer lo bueno aún con aquel que no lo merece, porque esa característica proviene de nuestro Señor y la tuvo para contigo y la tuvo para conmigo. Él tuvo la tendencia de hacer lo bueno aún con quien no lo merecía. ¿Y sabes por medio de qué lo hizo? Por medio de oración. A lo mejor vas a decir, no, yo nunca he sabido que alguien ore por mí, pero el Señor cuando partió de aquí, antes de partir de aquí, dijo que iba a estar orando de día y de noche, no solamente por eso, sino por los que vendrían. Cuando el Señor hace más de 1000 años estaba orando por ti antes de que estuvieras pisando esta tierra. Y si eso lo hizo el Señor para con nosotros, siendo Él perfecto, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? A veces queremos las características buenas del Señor, pero las que cuestan, las que se traducen en la inversión de un esfuerzo mío, esas ya no me gustan. ¿Quién dijo que iba a ser sencillo morderte el cachete cuando vituperaran contra ti? Nadie dijo que iba a ser sencillo. Desde hace años el Señor nos ha traído aprendizaje que las batallas son en el cuarto. Ganarte a cachetadas, eso lo hace un orangután. Gritar más fuerte, eso lo hace el león. Pero el león no tiene cerebro. No tiene raciocinio. Menos el orangután. Pero a los hijos de Dios nos dio una característica y es tener convicción por medio de la fe en Cristo Jesús
de que Él estaría presente todos los días hasta el final. Pablo le quedaba claro que cuando oras, tú intercedes a favor. No condicionas a Dios, no decretas, no. Tú no condicionas a Dios, tú intercedes, tú estás buscando el favor y la misericordia de Dios. Pero a veces tal pareciera que nos gusta que le vaya mal a nuestros hermanos. A veces tal pareciera que nuestra oración es, sí, que se equivoque y que le vaya mal. No. Somos hermanos, y si aún los gentiles se aman, si aún los gentiles en su hermandad de carne se aman, ¿por qué nosotros hacer lo contrario? Pablo agradecía que sus hermanos, que los creyentes, aún estando en la lejanía, oraran tanto por él como por los colaboradores que andaban con él. En aquel momento, cuando se describe la segunda carta a los Corintios, dicen los estudiosos que escudriñan, y que ellos sí estudian, no como nosotros, ellos sí estudian, y lo hacen día y noche y todos los días. No, nosotros tenemos que trabajar, pero los estudiosos dicen que cuando Pablo está escribiendo esta segunda, en su defecto, la tercera carta a los Corintios, y más adelante vamos a dejar claridad en esto, fueron influenciados, los corintios estaban siendo influenciados por falsos profetas, por falsos apóstoles, por personas que diciéndose, hermanos, fíjate, ten claridad en esto, personas que diciéndose hermanos no lo eran, personas que diciendo que hablaban por medio de Jesucristo y hablaban el evangelio de Jesucristo, no lo hacían. Al igual que ayer, hoy lo sigue habiendo. Pero en aquel entonces, los corintios fueron influenciados por apóstoles que buscaban la división de la iglesia. ¿Te suena familiar? Lo mismo sucede hoy. Y no es necesario ir afuera, a veces los tenemos aquí. Las escrituras así lo dicen. Crecemos juntos. Pero como no sabemos quiénes son, pues no los podemos quemar, eso lo hará el Señor. Algo debes de tener claridad, hermano. Y es que para nosotros no nos fueron dadas ciertos atributos, pero algo que buscaban aquellos falsos hermanos, aquellos falsos creyentes, era desacreditar a su principal rival. Pero como ellos caminaban en la carne, ellos pensaban que su rival era carnal. Ellos veían en Pablo a un contrincante. La gente a veces así nos identifica, que nosotros los que tenemos un diferente credo, una diferente noción, somos los rivales. No es así. Estos no creyentes, estos que estaban diciéndose hermanos, pero que no lo eran, estaban viendo en un contrincante a Pablo, pero a final de cuentas, a quien trataban de desacreditar era al mismo Cristo. Y debes de tener en cuenta que cuando un falso hermano, escucha bien esto, cuando un falso hermano comienza a desacreditar a otro de los de adentro, esa es la primera señal para decirte que no es hermano. Voy otra vez y guárdatelo en tu mente, pero también guárdalo en tu corazón. Es que el hermano anda diciendo, no, desde el momento en que empezó a apuñalar a alguien de adentro, ese no es hermano. No lo es. No lo es. Es que un hermano crecido me dijo, no. Los hermanos no hacen eso. Pero estos que se decían hermanos comenzaron a desacreditar a su principal rival. Sin embargo, Pablo sabía la importancia no de entrar en conflicto con ellos. Fíjese qué es lo que hace alguien que camina en el Espíritu, y grábeselo también muy bien. Fíjese lo que hace alguien que camina en el Espíritu, y el ejemplo más cercano lo tenemos en este capítulo, bajo las Escrituras, en el ejemplo humano de Pablo. Pablo no empezó a contender, Pablo no empezó a desacreditar, ese no era su trabajo. Pablo
Deja claridad en el versículo 14 que era necesario tener características que provinieran del espíritu y no de la carne. ¿Cómo te pones a contender carne con carne? Eso es una carnicería y no proviene del espíritu. No puedes contender la carne con el espíritu, con otra carne. La carne se contiende con las señales y el fruto del espíritu. La importancia que Pablo tenía es que había dos características con las cuales sí podía contender, y la primera de ellas era honestidad y la segunda era sinceridad. Honestidad y sinceridad. Si las buscas ahí en el capítulo 1, versículo 14, te lo dejo de tarea. Una de ellas no viene tal cual como la estoy expresando, pero a Pablo, si esto lo traducimos, a Pablo le quedaba claridad que debería de haber congruencia. Congruencia. Es que un hermano anda diciendo, pues entonces yo también le voy a decir, no. Debes de entender que tú no puedes cambiar a alguien más, no va a suceder así. Yo no puedo cambiar el carácter de mi esposa, no puedo cambiar el carácter de usted, no puedo cambiar el carácter de mis padres, no puedo cambiar absolutamente a nadie. Ese trabajo le corresponde a Jesucristo. Pero ¿sabes dónde sí puedo trabajar? Yo no puedo trabajar en tu congruencia, puedo trabajar en la mía. Y lo mismo debería de quedarte claro, tal como le quedaba claro a Pablo. Es que la hermana, usted cállese su boca y comience a trabajar en usted. Y si no puede trabajar en usted, pídale al Señor que trabaje en usted. Pero no sea falso, hermano. No lleve anteponiendo el nombre de Jesucristo. Porque no puedo ser hijo de Dios y tener fruto del diablo. No puede ser así. El buen árbol no puede dar fruto malo. No funcionan las cosas así. Hermano Alex, si usted va a una milpa, usted no va a cortar duraznos, usted va a cortar elotes, porque la naturaleza de esa ramificación, los nutrientes y las características de donde provienen, va a decir que de esa milpa siempre van a salir maíces. No puede salir algo más. Al igual que hoy, en aquel entonces había falsos hermanos. Pero Pablo tenía congruencia, tenía entereza en que el evangelio no solamente se memoriza, el evangelio no solamente se lleva, el evangelio tiene que vivirse. El evangelio tiene que llevarse a la práctica. ¿Cuántos idiomas crees que hablaría Pablo? Mínimo 2, 3. Tenía el suficiente conocimiento, como no lo tenemos muchos de nosotros, de citar citas bíblicas, hablar citas bíblicas del Antiguo Testamento como si fuera al derecho y al revés porque las traía aquí. Estamos hablando de que alguien realmente era culto, pero a Pablo le quedaba claro que no eran sus fortalezas humanas ni su sabiduría humana, como más adelante lo mencionará, sino que todo provenía por el poder de Dios. Hoy comenzamos con el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos, aun cuando vivan aquí, cuando vengan y se reúnan contigo. No te impacientes, porque a su momento, como hierba, serán cortadas. Pero no la cortarás tú, la cortará el Señor. ¿Qué sí nos corresponde a nosotros? A ti, 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 a mí y a los que están allá adentro. En que tenemos que ser congruentes. A donde quiera que vayas. Oiga, nada más con los hermanos aquí, porque pues si no, no. Tienes que ser congruente desde que pones un pie fuera de tu cama hasta que regresas y duermes, porque si no, entonces tú serías un actor.
Porque si no, entonces sí vendría el saco de hipocresía a tu vida, donde te lo pones cuando es necesario y te lo quitas cuando ya no lo usas. No, el cristiano tiene que ser todos los días de su vida, 24 horas, 7 veces a la semana. Todos los segundos de su vida. Y todos sus miembros. Sus dedos tienen que ser cristianos. Su boca tiene que ser cristiana. Su lengua tiene que ser cristiana. Su corazón tiene que ser cristiano. Los pies, los cabellos tienen que alabar al que vive y reina. No podemos ser cristianos de 2 horas. El testimonio efectivo de Pablo era el resultado de la santidad y la sinceridad que solamente puede provenir de Dios. Lo deja claro. Nosotros regresamos al versículo 12. Y tenga muy en cuenta esto, hermano. Y quiero dejarlo muy en claro, Yo no estoy en contra de la sabiduría. No estoy en contra, y eso no es mi precepto, no es mi fundamento. Me fascina la gente que aprende, que sabe, que entiende, pero me fascina más alguien que le da la gloria al Señor, porque todo proviene de Él. Y en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Pablo tenía todas las herramientas para jactarse enfrente de todos los judíos, enfrente de cualquiera de ellos. Había sido instruido grandemente y además tenía la capacidad. A veces nosotros nos creemos teólogos o religiosos cuando nada que ver. Este hombre sí tenía mucho por lo cual poder enaltecerse por encima de los demás, y aún así no lo hizo. Dejó claridad en una cosa, y era en que todo provenía de la gracia de Dios. Si hoy amaneciste, fue por la gracia de Dios. No porque seas muy fuerte, ni porque hagas ejercicio, no. Todo proviene por gracia de Dios. Que hoy estás aquí, no fue porque decidiste, no fue porque tú lo planeaste, fue por la gracia de Dios. Dios así lo dispuso. Que el barbón está acá enfrente, no fue porque lo anheló, porque alguna vez se dispuso, lo estaba planeando. Hubo una gracia irresistible, la cual no pudo soportar más, y fue la que lo trajo aquí. Pero sabemos que todo eso proviene de Dios. ¿Por mis aptitudes o mi sabiduría humana? No, Pablo dice que no, sino con la gracia de Dios. Pablo optó por algo muy importante. Pablo no dependía de su sabiduría personal. Pablo no dependía de sus fuerzas porque sabía que se iban a extinguir rápidamente. ¿Sabes que a veces ya se me olvida el francés? Y a veces cuando quiero hablarlo, hay cosas que ya no me acuerdo. Pero eso me da la comprensión de que no puedo confiar en mis capacidades ni en mi intelecto, porque si yo dependo de mi intelecto, tarde que temprano este se va a ir. Pero si vivo bajo el pensamiento de depender absolutamente de Dios, entonces estaré cierto de que Él no muta, de que Él no cambia, de que Él no se transforma, de que Él no es un día sí y al otro día no, sino que Él es fiel. Y que su fidelidad será para siempre. Por eso, ¿sabes qué? Te doy un consejo en esta mañana. No dependas de un pastor. No dependas de un teólogo. No dependas de tu esposa o de tu esposo. No dependas del comportamiento de alguien más, porque seguramente un día van a fallar o un día vamos a fallar. Si tu dependencia no está en Dios, entonces ahí sí hay
una grave dificultad, estás cimentando sobre la arena y no sobre la roca. Un día mi esposa se puede enojar, un día tú me puedes golpear, un día tú me puedes decir cosas, un día mis hijos pueden voltearse en mi contra, pero ¿sabes qué? Hay uno que no va a mutar y que su fidelidad estuvo desde los días postreros hasta los días del día de hoy y nunca ha cambiado. Pongamos nuestra fe sobre él, tal como lo hizo Pablo. Pablo, en aquel entonces, cuando redacta esta tercera carta, que para nosotros es la segunda, había esperado poder ir a Corinto, pero no había llegado allí, porque cambió su itinerario, cambió sus planes, pero no los cambió porque sus planes fueran de él. Imagínate, alguien que depende totalmente de Dios y decir fueron mis planes, no fue así. Sin embargo, los oponentes de Pablo esperaron este pequeño fallo para encontrar una hebrita de dónde jalar. ¿Ya ven? Pablo, pues no que dijo que iba a venir y no vino. A ver, ese es su profeta, ese es su apóstol, ese es el que les trajo el evangelio. Dijo que iba a venir y no vino. Aprovecharon, y así somos. Así es la vida pecaminosa del hombre. Le aseguro que en ocasiones habrá gente que esté viendo a ver en qué me equivoco acá en el púlpito, a ver qué palabra digo fuera de lugar, pero no en el mensaje. A veces dirá, oye, ya ves, digo, veniste, medicina. ¿Y dónde quedó el mensaje? ¿Dónde quedó Cristo? Yo le voy a ser bien honesto, yo soy incompetente, yo no soy preparado y confío en que todo proviene del Señor. Así es que no ande cazando mis errores, porque va a haber muchos. No sea como aquellos que se decían falsos maestros. Estaban buscando la primera oportunidad para poder... ¡Ven! Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que aquellos falsos hermanos tenían una característica que vuelven a tener los mismos falsos hermanos de hoy en día, y es que usualmente el menos preparado y el que menos ha hecho las cosas es el que levanta la mano y señala. Mira, habla bien raro. Bueno, ¿y cuántas veces lo ha hecho usted? Mira, ese Pablo dijo que iba a ir y no fue. A ver qué le costaba caminar cientos y miles de kilómetros desde allá, desde Éfeso para acá. ¿Qué le costaba? Le aseguro que el que estaba abriendo la boca nunca lo había hecho, y menos por causa de Jesucristo. Le puedo asegurar que aquellos que estaban contendiendo y buscando las dificultades y las primeras caídas o varianzas de Pablo estaban en una sillita ahí bien cómodos, con sus sandalias nuevas porque no las querían ni arrastrar. Así es la vida. El que te va a señalar por fanático es aquel que su vida es una porquería. Así es, y así es normal. Es normal. Mira a esos cristianos que dicen, y a ver, ¿para qué van puro domingo? Y le preguntas por su vida espiritual y todos los domingos está sentado frente al televisor viendo los partidos de fútbol, soccer, y no se puede separar de ahí. ¿Dónde quedó su vida espiritual? En ningún lado. Preocúpate y ocúpate cuando alguien que realmente se ha experimentado en las cosas del Señor te diga que estás haciendo algo incorrecto, porque tendrá razón de uso para poderte amonestar o llamar la atención. Pero mientras sean los gentiles, mientras sean aquellos que están en pasividad, mientras sean aquellos mediocres que se encuentran sentados durante la semana, despreocúpate. Hay uno al que tienes que darle cuentas. Y lo harás, quieras o no, al final de tus días. Ahí sí, preocúpate. ¿Qué te preocupa que yo te vea? ¿Qué te preocupa que yo diga o que haga? Preocúpate cuando el Señor te pida cuentas. Eso sí será terrorífico. Algo que nos debe de quedar claro es que si bien Pablo cambia su itinerario y algunos aprovecharon esto para hablar acerca de él,
¿Cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Y es que no debemos de hablar con ligereza. No podemos decir hoy sí, mañana no, y pasado mañana quién sabe o tal vez. Nosotros debemos de tomar ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué es lo que se necesitan cada vez más en las iglesias? Se necesita gente congruente que cuando dice sí, puedes confiar plenamente de que su sí se va a cumplir. Las iglesias están llenas de gente que es cambiante y que va conforme al viento, que un día va para allá y el otro día para allá. De esa gente ya abundan. Se necesita gente que respalde el concepto de la fe con características y evidencia clara. Así como Dios es fiel, y lo menciona en el versículo 18, así como Dios es fiel, nuestra palabra no puede ser no y sí. Si nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, nosotros debemos de tener claridad que si somos imitadores, deberemos de ser imitadores de Cristo. Cristo nunca dijo, oye, no, si voy a la cruz, no, mejor no. Bueno, déjenme ver cómo amanece. No, en Cristo estaba la promesa de Dios y se cumplió porque tenemos en cuenta que en Dios no hay dobleces. En Dios no hay una cara y otra cara más. En Dios hay congruencia. Cuando Dios promete, ten por certeza que Él va a cumplir. Yo me preocuparía contigo si hoy me dices sí, porque tal vez mañana va a ser no. Y a lo mejor ni te creo. Pero hay uno en el cual tengo certeza que cuando dice sí, su palabra se va a cumplir. La muestra más clara de que Dios cumple es que Jesucristo nació, que Jesucristo creció, que Jesucristo murió por tus faltas, por las mías, y que Jesucristo resucitó. Pero sobre todo, si todo eso fue cumplido, debemos estar bajo la certeza de que sus promesas se cumplen sí o sí, y su promesa aún no termina. Él dijo que un día regresaría por ti y por mí, y que nos llevaría a morar en aquella santación, que un día regeneraría nuestras vidas para santificarlas junto a Él. ¿Qué más esperas? ¿Qué más esperas de Dios? ¿No te es suficiente? ¿No te es suficiente que sus promesas son certeras y que Él no miente? Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Qué más esperas? ¿Cristo no basta? ¿Cristo no es suficiente? Si Cristo no te es suficiente, nada lo va a hacer. Por supuesto que Jesucristo, hermanos, que Jesucristo y su gracia bastan. Por eso le damos la gloria a Dios por su fidelidad. Si nosotros confiáramos en tu fidelidad o en mi fidelidad, estaríamos en graves problemas. ¿Por qué cuando llegamos a un acuerdo entre nosotros decimos, pero de veras? ¿En serio? No, ya hermano, dime la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué somos mentirosos? Porque nuestro sí el día de mañana es un no. A veces decimos sí, pero no le dijimos que era en el 2045. Pero cuando tú confías en Cristo, cuando tú lo haces en Cristo, sabes que Dios es fiel. El hombre es mentiroso, por naturaleza es mentiroso. Y por eso, ¿sabes qué? No me ocupa cuando alguien me apuñala por la espalda, porque eso yo lo esperaba por anticipado. Sé cómo es la naturaleza del hombre. No me ocupa ni me preocupa que alguien a mis espaldas haga algo. Eso es normal. ¿Tú qué esperarías de un alacrán? ¿Qué esperarías de un alacrán? ¿Que te bese? No, su naturaleza es que pique. Su naturaleza es hacer daño. Por eso no espero mucho del hombre. Pero, ¿sabes que cuando pones tu confianza en el Señor, su naturaleza es ser movido a misericordia aun con quien no lo merece? Y te das cuenta que su fidelidad nunca va a cambiar.
Por eso, hermanos, debemos tener paz y agradecimiento, pues nuestra salvación no depende de este barbón, ni depende de los que están allá, ni depende de mis obras, ni depende de mis comportamientos, ni depende de mi congruencia. La salvación absolutamente depende de uno que no muta y que estuvo dispuesto a hacer lo que le correspondía por ti y por mí. La salvación depende de Él. ¿Quieres tener noción de cuál es esa seguridad? Casi vamos terminando. Santiago 2:23. Santiago 2:23. Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué bueno, hermano, qué bueno que a Abraham no le pidieran creer en la promesa de usted o en mi promesa, porque Abraham hubiera tenido un conflicto grande. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a quien no podía mentir. Así es que la promesa de salvación está en manos del Señor. ¿Qué puede fallar? ¿Que Dios cambie de parecer? Dios no cambia. Si dependiera de ti, estamos en graves problemas. Porque un día amaneces de buenas, un día amaneces de malas. Un día me amas y un día me quieres tirar de aquí. Un día me dice Dios les bendiga y el otro día está haciendo algo indebido. La salvación proviene del Señor y damos gracias a eso, porque todo es de Él y para Él y depende de Él. El que nos ungió es Dios y casi vamos terminando. Al final de este capítulo dice que fuimos sellados por medio de su Espíritu Santo. Versículo 21, el que nos ungió es Dios. Versículo 22, nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Cuando tú das una promesa y la pones por garantía, o cuando yo te prometo algo y pongo mi humanidad como garantía, preocúpate porque a lo mejor no llega. Pero cuando el Señor puso un sello, y puso ese sello no puede ser violado por nadie más. Y es por eso que un creyente no puede ser invadido, un creyente no puede ser endemoniado, porque tiene un sello en sí y lo puso en sus corazones. Por eso es que un creyente no puede seguir caminando en la carne, porque tiene en su corazón un sello que es por parte del Señor. Oiga, y entonces el hermano que se comporta como Satanás, pues preocúpese, porque tal vez no es trigo, tal vez es cizaña. Oye, aquel que está dentro de la congregación y es blasfemo, pues preocúpese, porque tal vez ese no fue sellado. Es que está en el proceso. Oiga, lleva 20 años en el proceso. Dios no trabaja como el caracol. El hermano que se fue y que ahora anda de mundano, no, discúlpeme, ese nunca fue hermano. Si no regresó, nunca lo fue. Fue alguien que cayó por aquí por azares, que cayó en mala tierra, que dio fruto rápidamente, pero así mismo se secó. Tienes que quedarte claro, el hecho de que estemos todos aquí dentro de estas cuatro paredes no quiere decir que todos seamos hijos. Pero tampoco puede poner en tela de juicio el que sea salvo, porque la salvación depende del Señor. Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, Efesios 1, 13, 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una versión que es la Biblia de las Américas, que en el versículo 14 lo traduce de una manera muy hermosa y dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Una personita que conozco dijo, no, yo ya rompí la herencia. Y le dijimos, no, es que usted, aunque haya roto ese papel, ¿qué cree? Tiene uno allá también donde usted levantó ese documento en la notaría. Así es que aunque usted prenda fuego sobre ese documento, lo haga añicos, siga habiendo validez, porque usted no puede romper el que tienen allá en la notaría. ¿Sabe qué? Que el mundo puede decir cualquier cosa, el mundo puede decir que su salvación se pierde, el mundo puede decir que las cosas un día están y otro día no están, pero cuando el Señor selló con su Espíritu Santo, podrán venir tribulaciones, angustia, peligro, hambre, desnudez, pero nada, absolutamente nada, te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de quien Dios tiene misericordia. Aun cuando no lo merecía, aun cuando no lo merecía. Aun cuando era un patán, aun cuando era un patán. Sabe que el Señor hace nuevas criaturas. Y lo hace porque Él es Dios. ¿Quiere usted ponerse a discutir con Dios? Hágalo, pero no le va a ir nada bien. Porque Él es Dios y usted no es nadie. Todo es conforme a su soberanía y su misericordia. Este Espíritu con el cual nos selló, nos hace ver quiénes somos realmente. Nos hace ver la porquería que tenemos dentro. Nos permite que confesemos nuestras faltas, nuestros pecados. Preocúpate cuando el pecado ya no te incomode. Yo no te digo que seas perfecto, te digo, preocúpate cuando el pecado ya no te incomode, como los gentiles. Saben que van a ir a una fiesta y van a terminar alcoholizados. Es normal. Saben que van a ir a un evento y terminarán con la mujer de otro, porque es normal para ellos. Saben que llevan la segunda o tercera familia, es normal para ellos. Saben que se van a golpear físicamente, es normal para ellos. Preocúpate cuando digas que eres hijo de nuestro Señor y el pecado ya no te incomode. Preocúpate cuando escuches blasfemar a los tuyos y eso no te incomode. Preocúpate cuando la maldicencia en tu boca sea normal y ya no te incomode. Preocúpate cuando hacer las cosas incorrectas ya no te incomoden, porque seguramente el Espíritu no se encuentra ahí. Sansón era elegido, se le había conferido que el Espíritu estuviera en él. El pueblo de Israel era el elegido y estaba dispuesto que el Espíritu anduviera con él. Pero llegó un momento para ambos que el Espíritu se apartó de ellos. Porque donde hay pecado, donde hay concupiscencia, ahí no mora el Espíritu de Dios. Y hay una sola sencilla razón, y es porque somos propiedad pactada de Dios. Vosotros, Primera de Juan 2:20, y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Vosotros, Iglesia Caminando por Fe Querétaro, vosotros tenéis la unción del Santo, de manera que conocéis la verdad. Así es que, hermanos, no podemos decir soy hijo de verdad y continuar como el hijo de mentira. Y te doy una noticia buena esta mañana, no depende de ti. Depende de nuestro Señor. Y me quedaré con ese fragmento del mensaje del día miércoles.
Lo que sí te corresponde a ti es caminar cotidianamente en arrepentimiento, no en incomodidad o en quedar bien con los demás. Arrepentimiento. Nos decía nuestro hermano Luis el día miércoles. El verdadero arrepentimiento te hace caminar y no volver a regresar nuevamente ahí. Cuando tienes un real arrepentimiento, sucede como aquella mujer, la cual fue captada en el hecho más vergonzoso para el judío, teniendo intimidad con alguien que no era su esposo, y aún así el Señor le dijo: ¿dónde están aquellos que te enjuiciaban? Si ellos no te han enjuiciado, tampoco lo hago yo. Pero le dio un último mandato y le dijo, y esta es la señal de cuando hay un verdadero arrepentimiento: vete y no lo hagas más. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Anhelando, Señor, que nuestras vidas sean realmente aquellas que lleven fruto y evidencia de que tú estás transformando aquello gentil en lo santo y lo perfecto que tú esperas recibir un día. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque como siempre tu palabra es dura, es fuerte, es más penetrante que una espada de doble filo, que va más allá de la carne y penetra hasta el tuétano. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, y te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas y que no sigamos siendo oidores olvidadizos. Necesitamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Al igual que Pablo, no pretendemos venir con sabiduría humana, sino bajo la soberanía y bajo la gracia de Dios. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú bendigas la ofrenda que nuestros hermanos han dispuesto en su corazón, anteponiendo, Señor, que no damos ofrenda con pesadez ni carga en nuestro corazón. De la manera en que cada uno de nosotros prosperó durante la semana, apartó algo para la obra del Señor. Y al igual que aquella mujer que no tenía más que una cuanta moneda, lo dispuso en su corazón y lo dio con alegría, no con pesadez. Así es que en esta mañana, Señor, si alguno de mis hermanos dará ofrenda con pesadez, con dolor en su corazón o con tristeza, que mejor no lo haga, sabiendo que no es para beneficio mío ni para beneficio de mi familia. Todo lo que hacemos, Señor, es para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y confiamos, Señor, en que tú brindarás la sabiduría necesaria para poder administrar este dinero como mejor convenga. Te damos gracias, Señor, y te seguimos pidiendo que tú sigas fortaleciendo nuestros trabajos, que nos des gracia frente a nuestros empleadores, que nos des el sustento diario para poder satisfacer las necesidades de nuestras familias, pero de la misma manera, Señor, que también nos des el intelecto, la sabiduría, el querer como el hacer, de escudriñar las Escrituras, porque no solamente de pan vivirá el hombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la ofrenda que se levantará en este lugar, para que seas tú, Señor, quien brinde la sabiduría para administrarla. Te damos gracias, Señor, porque al día de hoy, si bien comenzamos hace 7 meses, en este lugar solamente 4 personas que lo estaban haciendo en un hogar, hoy, Señor, has multiplicado la obra, hoy has levantado la mies. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas dando la fortaleza necesaria para poder seguir trabajando hasta el día que a ti te plazca, en el nombre de Jesús.